¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Empleabilidad Emprendedora. Estos podcasts tienen por objetivo darles diferentes herramientas para que ustedes puedan formarse y prepararse para poder realizar una búsqueda estratégica de empleo. Hoy por hoy, el mercado laboral está bastante complicado y para poder conseguir empleo uno debe de diferenciarse y la diferenciación parte mucho de la preparación. Y para que ustedes puedan prepararse en los podcasts, tenemos programado invitar a una gran variedad de profesionales especialistas en su campo que les van a ayudar con todos sus consejos, con toda su experiencia, a darles esa claridad y todas las herramientas que ustedes necesitan para poder encontrar el camino a su trabajo ideal. Y en este segundo podcast tengo un invitado muy especial y la verdad que yo esperaba bastante esta entrevista porque es mi querido amigo Pablo Reynolds, que la verdad para mí es un mentor, es un gran profesional y no solamente un gran profesional, sino una gran calidad de persona. Él es gerente general de Pepe Producciones, es parte del directorio de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, es conferencista, capacitador internacional, conductor del programa Hecho en Bolivia y fue ex vicepresidente mundial de la JCI Internacional. Querido Pablito, muy buenas noches. Buenas noches, Brian, y a todos quienes nos escuchan a través de la página Empleabilidad Emprendedora, tratando el día de hoy de brindar pues, las herramientas que puedan servirles para afrontar una entrevista laboral o de repente también en diferentes ocasiones en las cuales nos vemos envueltos como profesionales, como personas líderes, que es lo que más están buscando las empresas hoy por hoy. Muy bien, querido Pablo, muchísimas gracias. Es bueno conocer toda tu experiencia, inclusive todas las anécdotas que has podido ver en cualquier cantidad de asesorías, capacitaciones que has ido dando en diferentes empresas, no solamente en Bolivia y a nivel internacional, y también en diferentes organizaciones como la JCI. Yo les comento a manera de anécdota, cuando yo entré a la JCI, por ahí estamos hablando 2009, más de 10 años atrás y no sabía expresarme en público, mi oratoria era demasiado básica, lo conocí a este buen señor y la verdad con las herramientas, con las capacitaciones, con todo el coaching que me dio y la verdad logré mejorar bastante. Tan bueno fue las herramientas que Pablo me dio que logré ganar un concurso nacional de oratoria en la JCI y pude ir a representar al país en un concurso internacional allá en Curazao, Antillas Holandesas, el 2011, si no me equivoco. Entonces, todos tienen que estar bastante atentos a las herramientas que nos va a dar Pablo Reynolds, porque de verdad esto va a transformar su enfoque de cómo ven las cosas, cómo ven la oratoria y cómo ven la vida, ¿no? Bueno, entonces, querido Pablo, eh, quisiera que comencemos hablando a nivel general, eh, desde tu perspectiva profesional, ¿cuál es la importancia de tener una buena oratoria en el campo profesional? Bueno, una cosa es hablar, todo el mundo habla, y otra cosa es tener una oratoria. Dentro de lo que es oratoria, pues uno tiene que identificar varias herramientas que te van a servir para seducir y llegar a las almas de la persona, porque es muy diferente poder hablar que seducir a través de la palabra, y eso justamente el oratorio. Existen cientos de conceptos, por ejemplo, uno de ellos es el arte de seducir a las almas por medio de la palabra, el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir, conmover por medio de la palabra. Bueno, y hay muchos conceptos. Un concepto que es propio, que lo acuñé en todos mis cursos, justamente es un ejercicio físico y mental que realizado de forma continua y metódica permite organizar las ideas y darlas a conocer persuadiendo y deleitando a los oyentes. Este es un concepto creado por nosotros hace muchos años ya, porque creemos que la oratoria es una mezcla de ejercicio físico e intelectual. Uh-huh. No puedes pensar que vas a tener una buena oratoria si no la practicas. Es como ir a un gimnasio. Si tú quieres tener una buena oratoria, tienes que hacer los ejercicios físicos y mentales que se te propone el día de hoy. Ok, dijiste una frase bastante importante que la oratoria trata de seducir al que lo está escuchando, ¿no? Nosotros tenemos diferentes ideas en la cabeza
Y la forma en la que transmitimos eso a quien nos está escuchando, al receptor, es mediante la oratoria, ¿no? De la forma, o sea, puede ser el mismo mensaje, pero en la forma en la que lo digamos, en la forma en la que lo transmitamos, va a definir si realmente hemos logrado empatizar con esa persona, hemos logrado conectar con esa persona o no. Entonces, ¿cuáles serían esas técnicas para poder seducir al receptor? Mira, primero tienes que tratar de buscar ejercicios que te ayuden a mover estos 53 o 54 músculos que tenemos en el rostro. Porque no es lo mismo agarrar y hablar todo el día que realmente enfrentarte a un público por 2 horas. Ahí uno tiene que ver, por ejemplo, un ejercicio de vocalización. Hay varios ejercicios, te doy un tip muy rápido. No necesitas hablarlo siquiera, lo puedes hacer en la ducha. Abrir grande tu boca mencionando la A, luego la O, la I y la U. Pero no significa A, O, I, U. Tienes que hacerlo bien. Tienes que abrir grande la boca para la A, la O, marcarla bien, la I y la U. Son ejercicios de vocalización y hay muchos más que tú los vas a poder encontrar en diferentes videos de YouTube. Me imagino que muchos instructores han debido subir algunos tips. Importante la vocalización, porque dentro de la vocalización vamos a aprender a no hablar con la papa en la boca el rato que tengamos que dirigirnos a un público o dar un discurso o simplemente tener una entrevista de trabajo. ¿Qué significa hablar con la papa en la boca? Que muchas veces no nos entienden. Y la verdad es que este es un problema que tenemos bastante en Latinoamérica, ¿sí? En especial en los países andinos, exceptuando Argentina, porque Argentina es un caso especial, es un caso muy interesante. Y Argentina es digno de estudiar porque, si tú te fijas, el Papa es argentino. Hay muchas personalidades internacionales argentinas, líderes mundiales, que han salido de Argentina y de Uruguay. Vamos a ver por qué. Y por qué no puedes callar también a muchos argentinos, ¿no? Entonces, ni a muchos norteamericanos, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Importante también la expresión corporal, y es lo que decías, ¿qué es lo que vas a mostrar al momento de una entrevista de trabajo? Si estás moviendo los pies, si estás con las manos cruzadas, cómo te estás sentando. No vas a estar en una entrevista de trabajo de esta manera. Entonces, si tú me comienzas a hablar y yo te respondo de esta manera, estoy totalmente cerrado a todo lo que tú me puedas decir. Entonces, me creo mucho más de lo que soy de repente ante la persona que me está entrevistando. Entonces, si estoy acá, de repente puedo mostrar mucha atención, pero también puedo tornarme un tanto agresivo al momento de entablar la conversación. Una forma normal de sentarse es directamente cómodo, apoyando la espalda pero erguido, ¿no? Siempre mirando a los ojos. Eso es muy importante. Las personas que no te miran a los ojos son personas en las cuales no tienes que confiar mucho. Y eso lo dicen en todo lado. O sea, si una mujer o un hombre como pareja no te mira a los ojos, no te habla mirando a los ojos, no confíes mucho, porque obviamente no te va a decir muchas veces la verdad. Pero la persona franca te va a mirar a los ojos. Pero ojo, tampoco es aconsejable que te quedes con la mirada en los ojos, porque también puedes intimidar a la persona. Entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de cómo miras, ¿no? Mirar a los ojos, pero también de rato en rato generar un descanso, como mirando un cuadro o mirando algún detalle en su escritorio, pero por milésimas de segundo, que él descanse ese cruce de miradas, ¿no? Esa es una opción. Las manos es importante que muchas veces no las toman en cuenta, pero hay muchas personas que, por ejemplo, están agarrando un bolígrafo y haciendo esto en sus discursos. Muchos líderes hacen esto. Hay otros líderes que están de alguna forma tratando de hacer esto, ¿no? Mientras están hablando. Es importante que tú puedas ver algún canal o simplemente tus manos que puedan estar de esta manera, no cruzadas, porque eso significa cierre, ¿ya? Sino simplemente tocando las yemas de los dedos. Tú me preguntarás por qué. Y ustedes pueden ver e identificar esto en varias personas de la televisión. Si ustedes se ponen a ver cómo agarran el lapicero los presentadores de noticias, cómo es que están las presentadoras siempre tratando de unir sus dos hemisferios cerebrales para poder hacer frente a una entrevista a cualquier situación que se dé en televisión.
el otro dice que son miles las personas que te ven en televisión. Entonces, el programa más pequeño tiene mínimamente 1.000, 1.500 televidentes, el más pequeño. ¿Mm? Entonces, estás hablando que te debes a mucha gente el momento de entrar a la televisión. Entonces, ahí es importante que tu hemisferio derecho, izquierdo y todo tu cerebro esté interconectado para que tu parte lógica y tu parte matemática puedan salvar cualquier situación en una entrevista. Por lo tanto, es importante que siempre trates de conectar o buscar la forma de conectarte, ¿no? A través de las manos. Si no logras con las manos, lo puedes hacer también a través de los pies, ¿no? Pero siempre que haya algo que te ayude a conectar, preferentemente las manos. Bueno, importante el tema de la mirada, como lo decía, el conectar con las manos, pero también el cómo mueves tus ojos. Hay 3 movimientos que son básicos dentro del oratorio, con lo cual tú puedes detectar si una persona miente, se inventa, busca información o qué está haciendo. Cuando miran arriba y, por ejemplo, si yo te pregunto en este momento, acércate un poquito a tu cámara, mírame bien a los ojos, yo te voy a preguntar, ¿qué hiciste el miércoles pasado a las 7 de la noche? Eso estás haciendo. No estás mintiendo. Mira hacia arriba, ¿no? Cuando Claro, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás buscando en tu cerebro qué has hecho ese miércoles, ¿no? Entonces, por eso tu mirada está arriba como un pasahojas de libro. Entonces, estás pasando las páginas tratando de acordar qué hiciste, de acordarte qué hiciste. Pero si yo te dijera, es cierto que hoy estuviste en tu casa a las 4 de la tarde y tú agarras y miras a la izquierda y abajo, estás presto ya a mentirme. ¿Mm? ¿No? Entonces, porque es muy importante cómo o haces un balanceo hacia abajo de ojos, yo ya sé que te estás inventando algo. Al principio puedes ir con tus pupilas hacia arriba buscando información, pero si luego los bajas y haces el movimiento de péndulo, sé que me estás mintiendo. Entonces, o te rasca la nariz, por ejemplo. Muchos tienden a rascarse algo cuando están mintiendo, ¿no? Claro, Entonces te dicen una cosa y estás rascándote la nariz o estás haciendo esto o te rascas la oreja, algo haces, ¿no? Ya, claro, o y con eso tus es, manos también. y claro, es eso que dices es muy importante porque todos los técnicos de selección, por lo menos yo en la experiencia que he tenido reclutando gente durante más de 7 años, eh, estudiamos todo ese tipo de cosas en el lenguaje corporal, ¿no? Que nos dice de la seguridad de lo que nos está hablando el entrevistado, porque dentro del proceso de selección, el primer filtro es el currículum, ¿no? El currículum Correcto. y nos dice qué es lo que es el candidato. ¿Y cómo es que verificamos nosotros los técnicos de selección? Primero con pruebas psicométricas y si pasaron la prueba psicométrica o directamente pasaron a una entrevista, pues la entrevista es donde validamos si realmente lo que dice su currículum es cierto. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante porque ahí vemos si es que nos está mintiendo, se está inventando información, está exagerando, tiene esa seguridad. Entonces, amigos, ahí en casa es muy importante los consejos que da Pablo sobre la postura, sobre las manos, sobre la mirada. Cuando hablamos con un entrevistador, tenemos que mirarlo directamente a los ojos, de una manera sutil. Tenemos más de 2 personas que por lo general sucede en una entrevista, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos 3 personas en una mesa? Si puedes explicar un poco de qué se trata el faro, ¿no? El que habla lo necesario, el que mucho explica se complica, dice, ¿no? En una entrevista de trabajo. A la pregunta, la respuesta. No intentes hablar más de lo que se te pide, porque corres varios riesgos. Uno, el que todo esto te lleve a divagar mucho, ¿no? Y a perder hacer que tu entrevistador pierda el interés. Segundo, te va a jugar la trampa del ego. La trampa del ego es que vas a querer hablar mucho más de ti que tú puedes hacer por la empresa. Y normalmente eso no cae muy bien a la persona que te está entrevistando. La persona que te está entrevistando quiere ver el potencial que tú tienes para afrontar los retos de la empresa y no todos los logros que has tenido en tu vida, porque eso ya están en tu currículum, ya se supone que ya le han dado un vistazo a tu currículum y has llegado a la entrevista por algo. Entonces,
La entrevista en realidad es lo más importante porque es la que define si te quedas o no con el empleo. Así es. El currículum es un cumple, no cumple y una medida de habilidades que te enseñan en la universidad, que te enseñan en muchas cosas. Pero la habilidad blanda, que hoy por hoy está muy de moda y muchos empresarios están comenzando a contratar en base a la habilidad blanda y no en base a la habilidad curricular, ya es porque tenemos exceso de profesionales, pero no tenemos exceso de personas que vayan a significarte lealtad, constancia, eh, muchos elementos, por ejemplo, el estar preparado para ayudar. Y aquí les voy a recomendar una prueba de selección, haciendo un paréntesis, una prueba de selección que realizó Heineken para encontrar a uno de sus ejecutivos. Véanlo, está en YouTube, ustedes pueden buscar proceso de selección Heineken. ¿A quién contrataron? No al que tenía mejor currículum, mejores estudios, mejor universidad, maestrías, doctorados, diplomados. Contrataron a aquel que supo manejar crisis y supo dar paz en su momento al personal y supo cómo ayudar. ¿Mm? Lo que se evaluó fue la iniciativa en ese video. Entonces, es muy recomendado porque hacen un show dentro de la empresa Heineken, en que una persona se desmaya, otro que se está incendiando el edificio. Muchos lo han debido ver y le dicen que tiene el trabajo en medio de un partido de fútbol, uno muy importante. Es un video espectacular, pero definitivamente, Brian y amigos, lo que buscan hoy por hoy los gerentes son esos valores que estén en la empresa. Entonces, sobre todo la iniciativa. Porque el currículum, ¿de qué me sirve ser buen estudiante hoy por hoy si no tengo las ganas de hacer algo por la empresa, de aportar? ¿No? Entonces, estudiar no lo es todo. Hoy por hoy no. Sí, sí, es muy importante el consejo que nos da Pablo y bueno, yo lo he vivido y yo lo he visto porque, a ver, ¿qué pasa? Ya un poco lo que son en los estudios está llegando a quedar tan infravalorado porque ya hay tanta competencia que ya eso no determina si un profesional es bueno o no, ¿no? Entonces, cuando uno logra diferenciarse en una entrevista laboral, ordenando bien sus ideas, siendo puntual, siendo simple, mostrando el lenguaje corporal apropiado para dar esa seguridad a sus entrevistadores y además va con un discurso que relacione lo que es su capacidad, sus competencias para resolver los problemas que tiene la empresa, eso hace automáticamente que empatice la necesidad de la empresa con el servicio que está ofreciendo. Y acuérdense que cuando uno va a una empresa, está ofreciendo sus servicios profesionales para solucionar problemas de la empresa, ¿no? Que claramente las convocatorias laborales ponen que necesita un analista de recursos humanos para hacer este rol en el cargo, ¿no? Y básicamente todas esas cosas de rutina son solucionar problemas, solucionar crisis del día a día, y hoy por hoy es lo que importa más en un proceso de selección, encontrar eso en la persona, ¿no? Bueno, querido Pablo, creo que muchas personas en casita se deben consultar, y por lo menos a mí me pasaba cuando yo estaba del otro lado, cuando buscaba trabajo, iba a entrevistas, tenía todo el speech en mi cabeza, pero desordenado, ¿no? Porque quería mostrar muchas cosas de lo que yo hacía para destacar, para impresionar a mis entrevistadores, pero también no quería caer en la arrogancia, hablar solo de mí y causar una mala impresión. Pero cuando uno no tiene mucha experiencia buscando trabajo, se podría decir, o dando discursos o vendiendo sus ideas, este problema comúnmente pasa. ¿Cómo ordeno mis ideas de manera apropiada para poder convencer y vender mis ideas al reclutador para, bueno, para conseguir trabajo? Respondiendo a tu pregunta, una de las técnicas son los 6 sombreros del pensamiento, pero no quiero irme sin dejar en claro que hay 2 factores fundamentales en la oratoria que los recomiendo practique. La entonación, que te va a servir justamente para darle un efecto de onda a tu conversación y no un efecto lineal. Saber establecer tus puntos altos y bajos dentro del tono de voz. Otro es, y es muy importante, señores, el que podamos ver las palabras de enlace, vocabulario. ¿Qué son palabras de enlace?
para romper ese son muletillas de la palabra. Por ejemplo, en vez de una utilizar un es así, es por cuanto, así como, por ejemplo, de tal manera, culminando, dando y romper las muletillas. Si tú las tienes dentro de tu lenguaje, ya mecánicamente te van a salir y vas a dejar ese que denota nerviosismo y denota falta de, ¿cómo te puedo decir? El no saber las cosas que te está preguntando, ¿ya? Las vas a ir matando con esta técnica de aprenderte las palabras de enlace. Muy bien, ahora sí, la técnica de los 6 sombreros del pensamiento. Tengo poco tiempo, pero te voy a dar un tip. Te vas a acordar de los 6 colores porque pertenecen a 2 banderas muy conocidas, la nacional, que es rojo, amarillo y verde, y la bandera de un partido político que gobernó mucho tiempo a Bolivia, que es negro, verde y azul. Esos son los 6 sombreros. Entonces no voy a decir por tema político a cuál se refiere, pero todos ya lo conocen. Bueno, cada color tiene un significado. El azul es para dar inicio a un discurso, ¿ya? Y para dar las gracias y finalizar. El blanco te habla de hechos puros, números e información. Neutral, objetivo, no hace interpretaciones ni da opiniones. Cifras, fechas, datos, eso maneja el sombrero blanco. El rojo, llévenlo con el corazón, color del corazón, emociones, sentimientos, presentimientos, intuición. El negro es para poner los temas negativos sobre la mesa o sobre el tapete, como se dice, y esto lo utilizan mucho los políticos, ¿no? Es el sombrero favorito de los políticos. De los míos, tengo estos 2 sombreros que me gustan mucho, el amarillo, que es el positivo, constructivo, sentido de la oportunidad, y el verde, que es el creativo, mueve y provoca la lluvia de ideas. Y finalmente el azul, que te decía, que es el optimista, el que organiza el pensamiento, mejor dicho, es el jefe de los sombreros. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio organizándote. Tú dime un tema al que se te ocurra. Un tema que se me ocurra. A ver, continuemos con lo que estamos haciendo. El tema sería la búsqueda de empleo. Ya, dame el orden de los sombreros. Tienes que empezar con el azul. Ahora dime en qué orden quieres que hable. ¿En qué orden quieres que hables tú? Sí, ordename los sombreros. Ordena mi pensamiento. Tú ordename. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a invertir la bandera nacional. Ya. Verde, Verde, amarillo, rojo. amarillo, rojo. Y vamos a invertir la bandera de ese partido político. Ya. Y le vamos Entonces a me meter quedaría blanco y negro. blanco, ¿O prefieres negro y negro y azul. blanco? Ajá. Bueno, Negro y blanco, porque voy a cerrar blanco, con el negro azul. y azul. Blanco, negro y azul sería. Ok. ¿Quieres que hablemos de qué me dijiste? De ¿Cuál búsqueda es de el tema? empleo. Ya, vamos a hacerlo en un minuto, ¿vale? Vale. Muy bien, muy buenas noches a todos los presentes que nos están viendo por el podcast. El día de hoy vamos a hablar de, perdón, Brian, nuevamente me dijiste el empleo. De búsqueda Búsqueda de de empleo. empleo. Ajá. Ok, ahora sí. De la búsqueda de empleo. Se me ocurren varias alternativas para empezar a formarme dentro del proceso de empleo. Uno es capacitarme, 2, escuchar podcasts como este para poder sacar lo mejor y llevarlo a mi entrevista de trabajo, como también enfocarme en qué campo es el que me apasiona para poder adquirir un empleo. Todas estas ideas van a hacer que tú puedas encontrar el camino para encontrar un buen empleo, porque un buen empleo no simplemente te tiene que gustar, te tiene que apasionar. No hay cosa más linda que te paguen por trabajar y por divertirte, por hacer lo que tú quieres. Entonces, lo positivo justamente de este tipo de conocimiento de uno mismo hace que cuando tú vayas a trabajar cada día, no sientas que estás yendo a un día pesado ni a trabajar, ¿sí? He visto a lo largo de este tiempo muchas personas frustradas porque no logran pasar una entrevista de trabajo. En lo personal me siento muy apenado, pero ¿por qué? Porque lamentablemente no han adquirido las herramientas necesarias para afrontarse a esa última etapa que es la entrevista. Muchas veces hay personas que tienen mucho más competencia para hablar y para expresarse y por eso es que toman los empleos. Y vamos a escuchar muchísimo de esto entre los jóvenes. Como él que era pésimo estudiante en la universidad, hoy es gerente de marketing de tal empresa.
Porque supo hablar, supo formarse en herramientas blandas. Mientras tú te dedicaste a estudiar las teorías, el otro se dedicó a formar otra parte de su personalidad y logró fusionar esas dos cosas. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Eso es lo que tienes que investigar y formarte en las herramientas que necesitas. Eh, Aquí estoy en paréntesis, ahí te dice la primera bandera, ahora continúo con la segunda bandera. Y vamos a enfocar negro, blanco, azul, que me dijiste, ¿no? Sí, O sí, blanco, sí. negro, azul. Sí, correcto. Blanco, ¿no? Sí, blanco. Blanco, Ya. negro, azul. Muy bien. El 90, atentos con lo que estoy hablando, el 90% de los jóvenes hoy por hoy no están pudiendo pasar una entrevista laboral. Los índices de desempleo durante la pandemia han subido de 40% antes de la pandemia. Hoy estamos con un 60-65% de desempleo. Señores, conseguir empleo está hoy más difícil que nunca. Por eso es que hay muchos emprendedores que hoy por hoy están viendo la forma de hacer negocio porque no se consigue empleo. Se han despedido por semana más o menos 600 trabajadores en la época de COVID. O sea que hay que repensar la forma en la cual tú vas a ir a solicitar un empleo. Esas son las cifras. ¿Por qué no somos buenos? ¿Por qué si yo estudio? ¿Por qué si realmente me esmero en la universidad, hago mi diplomado, hago mi maestría y hasta doctorado, no me contratan por el monto que requiero, por el monto que creo que me merezco, por la inversión de tiempo y estudio que le puse a todo esto? Todo está en la educación. Ujú. Y lo negativo de la educación boliviana es que le tiran mucha, eh, mucha lupa, mucha importancia a la formación académica, pero Mm. no a la formación como ser humano. Ojalá que en la currícula estudiantil desde colegio, al igual que en Estados Unidos, te enseñaran pues oratoria, te enseñaran temas como liderazgo, empatía, resiliencia, pero sobre todo oratoria, porque si tú tienes todo ese conocimiento como buen alumno que has sido y sabes exponerlo y presentarlo, sin duda vas a ganar un empleo. Entonces, si no te enseñaron en la universidad, no te enseñaron en el colegio, nunca es tarde para aprender. Entonces, eh, eh, de hacerlo, siempre y cuando tú quieras hacerlo. En mi página con Pablo Reynolds, tengo la fanpage, entonces me escriben por ahí, no hay ningún problema. En Instagram también estoy con Pablo Reynolds, en Twitter también, entonces me pueden buscar y podemos conversar de cómo mejorar tus habilidades para tener una buena entrevista de trabajo. En todo caso, Brian, he cerrado con mi sombrero azul, dando mis datos, ¿sí? He terminado mi discurso con lo negativo, que es el sistema educativo. Te he hablado de cifras, yendo de atrás adelante. Te he hablado de cifras, que es el sombrero blanco, donde he expresado cuáles son los índices de desempleo. Señores que me están escuchando, cuidado, digan, Pablo Reynolds ha dicho que este es el proceso de desempleo. Aquí quiero aclarar que me inventé las cifras, pero no están muy lejanas de la realidad, pero son cifras inventadas porque me dieron el tema a último momento, ¿no? Pero están por ahí, estoy seguro. Hablé del rojo, hablé con el corazón, cómo me siento yo cuando veo a los jóvenes que no logran conseguir empleo. El amarillo, lo positivo de lograr adquirir tus habilidades. Y el verde, una lluvia de ideas de qué habilidades tú deberías recolectar en tu persona para poder afrontar esos momentos. Entonces, de arriba abajo te fui de azul, verde, amarillo, rojo, blanco, negro y terminé azul. Eso hace el saber la técnica de los sombreros del pensamiento. También se habrán dado cuenta que he utilizado varias palabras de enlace. ¿Eso qué significa? Que se vuelven mecánicas en mi lenguaje una vez que las practico. Entonces, forma de practicar, escríbelas, ponlas en el espejo del baño, memoriza los colores y deja de hablar el tema por el conocimiento que tengas, sino por cómo tienes que hacer sentir al oyente con ese tema por cultura general. Entonces, cualquiera sea el tema, tú lo vas a poder desarrollar de esa forma. Bueno, Brian, esas son las técnicas que el día de hoy podría conversarte y espero que sean positivas para todas las personas que nos están viendo hoy en este podcast y felicitarte también por empleabilidad emprendedor. Es una herramienta que realmente los jóvenes necesitan. Me sorprende tu página ya y que casi llega a los 14,000 personas y, y realmente qué bueno que los jóvenes se estén interesando por esto y no por ver simplemente fotografías en Facebook, en Instagram de sus contactos, sino
también por cultivar esto. Gracias. Exactamente, querido Pablo, la verdad quisiéramos que este espacio dure muchísimo más tiempo. Hay tantas herramientas, tantas anécdotas, tanto material que tiene Pablo para ustedes, para el público, pero el tiempo es corto. Ha sido bastante puntual y la verdad que la herramienta de los sombreros es bastante útil porque eso nos enseña a que sea cual sea el orden, debe de tener una estructura y esa estructura la vamos ordenando en función a un tipo de público, a la forma de pensar, al análisis que le estás haciendo a tu reclutador, cosa de poder engranar tus ideas de una forma que puedas empatizar, pero a la vez de manera ordenada y pueda llegarle el mensaje de manera efectiva al reclutador. Eh, Resumiendo todo lo que nos has enseñado el día de hoy, estimado Pablo, en primer lugar, es muy importante tomar en cuenta el lenguaje corporal que vamos a utilizar en una entrevista de trabajo. Siempre ser sobrios, siempre ser naturales, no perder el contacto visual. Si hay una o si hay dos o tres personas, siempre intentar hacer contacto visual con todos para no restarle importancia. En la oratoria es muy importante hacer ese calentamiento, ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio o empezar a gesticular mejor cada una de las palabras antes de entrar a hacer una conversación, a hacer un discurso, porque uno siente la lengua pesada, como con una papa en la boca, y eso no nos permite gesticular bien las palabras y además nos resta mucha seguridad, ¿no? Cuando entramos a una entrevista laboral. Además que también es muy importante estructurar todo tu discurso enfocado a la necesidad de la empresa, ¿no? La empresa saca una convocatoria y dice que necesita algo, tú tienes que facilitar ese trabajo, ser simple, a la pregunta, a la respuesta, no ser muy yoísta, ¿no? Yo decía yoísta, pero no ser muy yoísta, no ser muy ególatra, pero darle la solución que está buscando la empresa en corto, en sencillo y estructurando bien las ideas. Yo me quedo con todas esas enseñanzas que nos has mostrado el día de hoy. Era importante recapitularlo para que todos en casita lo tomen en cuenta. Te agradezco bastante por tu tiempo, estimado Pablo, con todo el cariño, con toda la estima y que te tengo como amigo y como profesional. Realmente todos los que estamos viendo este podcast, te agradecemos mucho por tu tiempo. El cariño también hacia ti y por ende exprésaselo a todos quienes nos están viendo a través de tu canal. Gracias, Brian. Muchísimas gracias, estimado Pablo. Y bueno, esto fue todo por el podcast número 2 de Empleabilidad Emprendedora. Si quieren obtener más información de cómo obtener cursos, cómo tener asesoramiento para que cada uno de ustedes pueda prepararse de manera integral para realizar una búsqueda estratégica de empleo y puedan diferenciarse de manera apropiada en este contexto tan complicado como el que estamos viviendo el día de hoy, donde es necesario diferenciarse con una preparación ideal para estar más cerca de nuestro trabajo ideal. Escríbanos aquí en la casilla de los comentarios, pueden dejarnos su número de celular y les daremos más información. Empleabilidad Emprendedora, el camino a tu trabajo ideal. Hasta el próximo domingo. Chao.